La sobremesa. Un tiempo para compartir anécdotas, recetas, piques y los mejores datos de la gastronomía nacional e internacional. Cocinar es un acto convocante y unificador. La sobremesa, con la conducción de Karina Novarese, en Radio Mundo, 1170 AM. Los residuos, el desperdicio y el aquí no se tira nada. ¿Cómo convencer? ¿Cómo convencernos? ¿Cómo cocinar sin desperdicio? ¿Qué ocurre con el medio ambiente? ¿Qué ocurre con quienes tienen a cargo trabajar con el destino final de la basura? ¿Qué hacemos los usuarios y generadores de esos desperdicios? Ustedes saben, no es la primera vez que abordamos el tema, ya fue un tema de la propia sobremesa y también ha sido tema en perspectiva. La teoría y el discurso, claro, también tienen más logros que capaz que la práctica cotidiana, que nuestro día a día. En algún lado se produce un ruido y seguimos generando toneladas de basuras, muchas de la cual nunca debió ni siquiera haberse producido. Por otro lado, tenemos gente que tira comida y gente con hambre. Hoy intentaremos aquí en la sobremesa seguir sumando elementos a la discusión. Nos une un claro propósito de participar y proponer ideas, medidas que hagan la diferencia. Así que, bienvenidos. Presenta la sobremesa Productos Gourmet de Alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la mesa de los uruguayos. Bueno, seguramente ya lo notaron, ¿eh? No soy Karina Novarese, pero en mi calidad de antigua conductora de este espacio, con mucho gusto hago el reemplazo hoy, ya que Karina tenía una agenda complicada y no llegaba, pero es un placer estar hoy por acá acompañándolos nuevamente en la sobremesa aquí en Radio Mundo 1170. ¿Les parece si presento a los invitados que nos acompañan hoy? Arranco con una reincidente, podríamos decir. Inés Tiscornia es licenciada en bioquímica, magíster en ciencias biológicas y trabaja para que la gente genere menos residuos. En 2015 dio un giro en su carrera y empezó a dedicarse más a temas ambientales, en especial a la gestión de residuos, que dice le resulta apasionante porque entiende que son temas complejos que precisan abordajes multidisciplinarios. Trabaja hoy en la Universidad Ort, es docente en las carreras de licenciatura en Ingeniería en Biotecnología y lidera las acciones ambientales que lleva adelante la universidad. También tiene un emprendimiento con el que promueve el consumo responsable relacionado a bioplásticos que se llama biopac.uy. Inés, bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y tenerte por acá de vuelta. Bueno, muy bien, muy contenta. Siempre aportar en mi visión en este tema me da mucha alegría. Me acuerdo el año pasado estuvimos compartiendo la sobremesa juntas en otra faceta que era los científicos o la ciencia en la cocina, en la ¿no? Cocina, sí. Era ese vínculo, tratando de ver cómo se llevaban los científicos en esa otra disciplina y con ese otro sombrero. Y ahí ya quedaba de manifiesto que estos temas te apasionan y que te hacen banderado ya desde hace un tiempo, ¿no? Sí, seguramente de alguna forma me rebusqué para convencer a alguien de que hiciera compost. Bueno, sigo con los saludos y las presentaciones. Diego Ruete, Diego es cocinero, maestro de educación inicial, abanderado desde hace muchos años de la educocina. Diego desde sus talleres introduce a los niños en el arte de la cocina desde muy pequeños. Hace talleres, recorre escuelas en todo el país, además ha viajado a distintos encuentros en otros países. Es un fundamentalista del cuidado de los hábitos cotidianos. Hoy, además, forma parte del jurado de Cocinar sin Desperdicio, Desperdicio Cero. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto, ¿todo bien? Un placer compartir esta mesa con estas personas, todas abocadas a la misma tarea y todos con el mismo propósito en este mundo, así que ayudarnos a difundir no solo el concurso, sino la importancia cotidiana de reducir el desperdicio y ser un poco más conscientes en el cuidado del planeta y de nuestro cuerpo. Así que un placer estar acá con ustedes. Gracias, Diego, también. Bueno, y sigo con los saludos. Darwin Maglirani
integra la organización del concurso, justamente de Cocinar sin Desperdicios, y convive con 2 mujeres que son abanderadas en el tema, así que estás así, como... Curado en espanto. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque también, si les cuento de quién es esposo Darwin, también recordarán que estuvo en nuestra sobremesa y, claro, sabe mucho del tema. Estoy hablando de Silvana Cabrera, autora de justamente Aquí no se tira nada, y junto con su hija, Guillermina Bauer, ambas han estado acá en la sobremesa contando de la experiencia del libro y ayudándonos a cocinar sin tirar nada. Y Darwin es también uno de los abanderados y justamente viene con esto, porque de alguna forma el tomar este tema dentro de la sobremesa tenía que ver también con este concurso en el que se han metido y que están promoviendo, que ha reunido a muchos chefs, a muchos cocineros que han pasado incluso por estos micrófonos, porque justamente tiene ese objetivo. Ahora nos vas a contar más, Darwin, de qué se trata, qué es lo que buscan con concientizar a través de un concurso que busque cocinar sin desperdicios, con recetas sin desperdicio. Darwin, les cuento, trabaja en administración, integra la Asociación de Cultivadores de Olivos y está también muy involucrado en el cultivo de arándanos. Darwin, un placer también tenerte por acá, ¿eh? Un gusto, encantado de estar con ustedes. Y sí, bueno, ha sido... El otro día me decían una dilatada carrera, yo no sabía si eso era bueno o malo, y entonces le dije que en realidad sí coincidían que había mucha juventud acumulada. Yo sí me sumo un poco por la puerta de atrás, mi actividad fue siempre publicitaria, 35 años en la publicidad, pero después de retirado y trabajando ad honorem en muchos proyectos, me sumo al proyecto de Silvana, o empiezo a darle forma al proyecto de Silvana, y yo le decía que en lo que ella estaba haciendo, ese libro que comenzó allá en el 2008, había mucho más que un libro, y que había que buscarle varias patas que fueran hacia el tema de trabajar el desperdicio cero. Así que muchas gracias por la invitación y un gusto estar en esta sobremesa con ustedes. Muchas gracias, Darwin. Bueno, a ver, empiezo por una pregunta así como bien, van a ver acá, le voy a mostrar a Felipe, nuestro operador de video, acá tenemos todo cosas recicladas, para reciclar, ¿no? Todo cosas que podemos juntar en casa para ayudar. Por ejemplo, cajitas de remedio, para los que no están viendo el video, cajitas de todo tipo de remedios y blisters, ¿no? Y después, en este otro recipiente que también no se puede, no se debería desechar así nomás, tenemos tapitas de estas como de aluminio, ¿no? Que vienen, por ejemplo, con yogures o ese tipo de productos. Mi pregunta es, ¿ustedes son conscientes o somos conscientes en general del volumen de basura que generamos en nuestra casa, en las oficinas, en los lugares de trabajo? Quiero empezar por sus propias experiencias, digamos. Conocer qué es lo que hacen ustedes en el día a día y también ver cuándo despertó algo en ustedes que dijo, bueno, tengo que empezar a tomar conciencia al respecto, ¿no? Tengo que empezar a clasificar como corresponde, empezar a hacer mi pequeño aporte, mi granito así, como en el día a día. Inés, a ver. Bueno, les cuento un poco cómo empecé esta historia. Como decías por ahí, en el 2015 yo empecé a trabajar en la universidad, en el laboratorio de biotecnología, y ahí me encargaba de la parte de la gestión de los residuos especiales del laboratorio, los biológicos, los químicos. Yo ya venía con experiencia en todo el área de bioseguridad, cuando trabajaba antes en el Instituto Pasteur, y bueno, a raíz de eso, por ahí, por 2015 o principios del 2016, se armó un grupo de trabajo para elaborar la norma técnica de identificación y clasificación de residuos en UNIT. Y ahí convocaron a la universidad y bueno, como yo estaba relacionada en algunos flujos de residuos, empecé a participar de ese grupo de trabajo en donde, bueno, me di cuenta que el mundo de los residuos era apasionante, multidisciplinario, que necesitaba la visión de un montón de profesionales y que había un montón de información que estaba y que la gente no la conocía. Y ahí empecé como a hacer una contribución humilde. Yo no soy muy experta en redes sociales ni nada por el estilo. No tenía Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ni nada. Y ahí me empecé a crear una cuenta de Twitter, una cuenta de... No me acuerdo qué fue que hice, un Facebook.
y así como pude, empecé a compartir la información que yo estaba empezando como a descubrir de qué materiales se podían reciclar, cuál es mejor en Uruguay, qué alternativas, qué opciones para evitar la generación de residuos. Y ahí me fui metiendo y fui estudiando y capacitándome y profundizando. Y también me di cuenta que muchas cosas de mi formación previa como que hacían a esto que descubrí que era mi propósito en la vida, convencer a que la gente genere menos residuos. A través del compostaje también, ahí conectar la beta de biotecnología, de la ciencia, de cómo es un modelo que se puede acercar la ciencia al hogar, a la escuela, cómo un proyecto se puede abordar desde distintos puntos de vista. Vos cocinás y un alimento que es saludable y vas a generar alguna cáscara. Muchas las aprovecharás en hacer capaz que un relleno, una sopa, y algún resto lo podés compostar. Entonces te cierra por todos lados, promueve el modelo de economía circular. Entonces creo que es como algo muy interesante. Y bueno, y ahí fue que empecé a implementar cosas en mi casa. A ver, por ejemplo. ¿Qué hago al día de hoy? Sí, ahí está. Tengo... Porque yo decía, vieron que decía la introducción, ¿no? En la teoría la tenemos clara, claro, ¿no? Esa es la teoría. Después, pasá a la vida real. A ver. En la vida real, yo trabajo un montón de horas, tengo 3 hijos, limpio mi casa y trato de compaginar todo eso con minimizar la generación de residuos. Muchas veces la gente te dice, ay no, yo no tengo tiempo de ir al supermercado a llevar los reciclables, no tengo tiempo de hacer compost, no puedo. Hay que cambiar el chip y concientizarnos de que todos estamos en la misma, que el problema nos afecta a todos y que todos podemos hacer algo. Al principio capaz que es más difícil, puede ser, pero después que uno agarra la mano, la verdad, no hay vuelta atrás. Y cuando uno realmente se concientiza, se hace la diferencia. En casa nosotros lo que tenemos es una compostera, en donde, bueno, los residuos de restos de frutas y verduras los tiramos a la compostera. A fin del año pasado me regalaron el libro de Aquí no se tira nada. Entonces ahí empecé como a valorizar y a dar uso a tallos y cosas que a veces usaba y me salía mal. Y después descubrí que la sopa siempre es una buena alternativa para meter todo ahí y ahora me inspiro un poco más en las recetas. Y otra cosa interesante que empecé a hacer es ir a una feria de productores locales en donde comprás directamente al productor y bueno, y te encontrás con esta variedad de vegetales que tienen formas diferentes y que muchas veces en otros contextos ni los ves ni sabes que existen y que terminan siendo desperdiciados. Que en eso también justo esta semana empezó un grupo de trabajo que más adelante capaz que les cuento para abordar la estrategia nacional de pérdida y desperdicio de alimentos. Y bueno, ¿y en casa qué hago? Esto mismo, separar, clasificar los materiales para llevar a reciclar. Separar lo que son plásticos, papel, cartón, latas, todo junto, porque acá en Uruguay y en particular en Montevideo, los residuos reciclables van a una planta de clasificación en donde después se separan. Entonces, si vos pones todos los reciclables juntos, ya es suficiente. ¿Qué tenés que hacer con eso? Llevarlo a un contenedor que están en los supermercados. Antes que esto, obviamente, tenemos que minimizar la generación de residuos. Entonces, en mi casa, ¿qué hago? Estoy conflictuadísima con el tema de el fiambre que te lo dan en las bolsitas. Nylon, sí. Entonces, bueno, ir con el tupper me genera conflicto porque, bueno, complico a la que me corta el fiambre y como que no tampoco quiero... Claro, para pesarlo, por ejemplo, claro, ¿no? Para pesarlo. Sí. Entonces no he encontrado todavía una opción que me convenza. Entonces ahora lo que hice fue comprar una horma entera y rallar para minimizar ese envoltorio que también me pueden decir, bueno, sí, hay que bajar el consumo de fiambre, bueno, pero los 3 niños, la merienda, voy por partes, no puedo con todo. Y bueno, y de esa forma achiqué un poco la generación de ese envase que me generaba un residuo que sentía que podía evitar.
Bien. Tengo más ejemplos, Después pero quiero que me cuentes, cuenten un poco no, más. después quiero que me cuentes y lo combinamos con lo de Diego, a ver, a propósito de los niños, ¿no? ¿Cómo responden a todas esas iniciativas? Sí, te cuento una Sí. cortita de uno Sí. de mis hijos que está como, me dice, todo lo evalúa en función de la huella de carbono. Me dice, ay no mami, esta ropa es de China, tiene una huella de carbono muy grande. No, vamos a comprar algo hecho en Uruguay. Ah, bueno, Así que ya siento está. que hay esperanzas. Sí. ¿Qué edad tiene ese pequeño? Paula tiene 10. Ah, Paula, 10. Sí. Ah, bueno, impresionante ya esa conciencia ambiental. Darwin, vos en tu caso, a ver, supongo que Silvana, ¿cuándo te contagió o cómo fue? ¿O fue un proceso entre los dos? ¿Cómo empezaron a...? A ver, yo siempre fui bastante cuidadoso, fui muy de cuidar el agua, de cuando te lavas los dientes, solamente tener cerrada la canilla, fui muy cuidadoso de mí mismo, pero creo que por un tema, no sé, genético, no lo sé, de autocuidado. Cuando comencé con Silvana y Silvana comenzó a trabajar con la FAO en conjunto con diversos proyectos y empezó a hacer carne en ella todo lo que estaba pasando, y más acá en el tiempo, cuando empezamos a ver los números y las cifras del hambre en el mundo y empezamos a ver los números de la gente que, no sé si vieron ayer, el Instituto Nacional de Estadísticas dio los nuevos números sobre Uruguay, Sí. que hablaban de un 17% de personas de nuestro país que o no tienen ninguna comida o tienen una comida al día, y nosotros decimos, estamos hablando casi de 400.000 personas, 500.000 personas que se van a comer con una comida, se van a dormir con una comida en el estómago. Es pornográfico. Entonces, si eso no te golpea, ¿viste? Poca cosa puede golpearte. Yo lo único que he sido hasta ahora es una ayuda en el camino a Silvana, a ordenar. Silvana es absolutamente fermental, hiperactiva, y tiene un gran conocimiento. Yo lo que le di forma un poco por deformación profesional, le di una forma de marketing al proyecto, y le fui poniendo patas. El proyecto se llama Desperdicio Cero y tiene una pata que es la editorial, que es el libro que ya salió, más otro que ya está para salir. Tiene una pata que son los talleres y las charlas, que en eso coincidimos, son fundamentales para ir formando. Tiene otra pata que es una feria que vamos a hacer el año que viene, que se llama Desperdicio Cero, que estamos viendo el lugar, pero muy probablemente sea en el Parque Roosevelt, absolutamente abierta, y donde va a ir todo el que tenga que ver con Desperdicio Cero. Y otra pata que es una plataforma que lo que busca es, porque Diego, que recorre todo el país, puede coincidir conmigo, hay muchos esfuerzos acá que se hacen a nivel de gente que recicla comida y la envía a comedores. Ujú. Pero primero, 100 kilos de calabaza que llegan a ese comedor, estadísticamente entre el 25 y 30% va a la basura por no saber qué hacer con eso. Entonces ahí tenemos un trabajo de educar. Pero lo que se recicla y se recoge es la comida de Montevideo. Entonces, ¿qué pretende esta plataforma? Unir a donadores de comida de todo el país en requeridores de comidas de todo el país. Entonces va a tener un lugar donde todos los comedores, ollas populares, merenderos, escuelas que necesitan comida puedan entrar y ver cuál es la oferta de todos los productores que a su vez tienen, ya sea fideos vencidos, ya sea harina, ya sea lo que sea que se puede todavía utilizar, van a tener la oferta ahí. Y va a haber una pata que van a ser todos los que ofrecen servicios, ya sea flete, ya sea trabajar en un comedor o lo que fuera. Entonces el proyecto Desperdicio Cero, ordenado, se transformó en eso que te acabo de comentar. Y con todo eso, en casa, en el día a día, ¿cómo haces? En casa, en el día a día, la verdad que con Silvana hay muy pocas obras. Yo creo que a veces lo único que sobra soy yo. Pero... Te hace probar todo, ¿no? Decías todo. fuera de Ya te micrófono. van a reciclar, Darwin. Creo que está en proceso de... Nosotros tuvimos un restaurante que fue un poco campo de pruebas acá en la Ciudad Vieja, y donde la gente que recogía la basura nos preguntaba, pero a ustedes les está yendo muy mal, están por cerrar. En el restaurante logramos bajar
a entre el 2 y 3% los desperdicios orgánicos, y muchos de ellos no eran orgánicos. Lo que hacemos es separar lo que es orgánico y lo que no es orgánico, y en casa tenemos también una pequeña huerta familiar donde lo que es orgánico va para allí, y al igual que tú haces, yo lo mismo, juntamos lo que no es orgánico y lo acercamos a algún punto de acopio. Así que también aplicamos nada más que el sentido común y un poco de cabeza y ganas de hacer las cosas. Bien. Diego, en tu caso, ¿cuándo se prendió el bichito de empezar a mirar estos temas y a aprender? Porque está muy relacionado, ¿no? La educocina tiene mucho de esa filosofía también, ¿no? La educocina surge como una necesidad para contemplar un problema que es la desconexión de los niños y de sus padres con los alimentos de verdad, luchando contra el excesivo consumo de ultraprocesados, con un daño físico y un daño ambiental también enorme. Varias generaciones enamoradas de estos productos que no son alimento y que no solo nos generan este daño físico que digo, sino una cantidad de residuos impresionante. Coincido con todo lo que hace Inés en su casa, coincido con Darwin, el desperdicio cero no va solo en aprovechar al máximo el alimento, sino también en maximizar el uso de recursos, y estoy hablando del agua, que a nosotros parece que nos sobra y que lavamos las veredas con agua potable, y usamos energía también, el uso de la energía, maximizar el uso de la energía cuando estamos cocinando. Entonces creo que tratar de compartir y educar a los niños, y ellos son agentes de cambio que van a llevar el mensaje a su casa, primero, en plantar, en reconocer, en vivir la experiencia. Es ciencia, es biología, es matemáticas, es geografía, es química, es física, es todo, y es a través de una actividad vital que tenemos que hacer todos los días, que lamentablemente algún 17% lo hacen una sola vez al día, pero que muchos de nosotros la hacemos 4 veces al día, y también va de la mano de la comensalidad, de sentarnos a la mesa, de mirarnos a los ojos, y que alimentarnos sea una instancia trascendente, significativa en la vida de la familia. Entonces, el desperdicio cero no va solo por lo material, sino que va por lo energético y también por lo emocional, ¿no? Desperdiciar la oportunidad que tenemos todos los días para hacernos mejor, a todos, a la humanidad. Entonces, es muy amplio esto del desperdicio cero, y esa iniciativa que nombra Darwin se suma a otras muchas iniciativas que hay, como Redalco, como el Banco de Alimentos, como Plato Lleno, que deberíamos todos estar unidos, dejando los egos de lado, y muchas veces el mayor problema es la financiación para realizar estas actividades. Dejarlas de lado y unirnos para realmente hacer un cambio, porque juntos podemos hacer que sea realmente sustancial. Así que ese es mi punto de vista sobre el caso, y vamos a la tanda. Ya seguimos ahí, mandada por Diego, entonces hacemos una breve tanda y a la vuelta me contás, porque no me contaste, zafaste de la pregunta de qué haces en tu casa en el día a día, bueno, ¿no? También después del taller. Y que después de que todo voy a repetir claro, lo que dice Inés, no tanto, no soy tan aplicado. Y a veces no podés ser tan aplicado. Pero después quiero que me cuentes entonces lo de la reacción de los chiquilines con estos temas, y con qué te has encontrado en los talleres, por ejemplo. Bien. Si querés comunicarte con La Sobremesa vía WhatsApp 091 525252 y por las redes de Radio Mundo 1170.
quedó ambientado, con sonido ambiente y todo esta Fiesta de la sobremesa, primavera. ¿Qué nivel? Es la primavera, es la primavera. Seguimos en esta sobremesa, aquí con el gusto de compartir, de estar hoy como conductora por un ratito nomás. Karina ya vuelve el viernes que viene, pero la verdad que estoy encantada de volver a mis orígenes, iba a decir, porque el año pasado estuve de este lado. Y hoy compartiendo esta sobremesa con 3 personas que tienen muy en el ADN y muy incorporados ya desde hace mucho tiempo y trabajan en distintos ámbitos con cuestiones vinculadas a justamente el tema que nos propusimos hoy en la sobremesa: los residuos, el desperdicio y el aquí no se tira nada. Estamos con Darwin Marigliani, Diego Ruete e Inés Tiscornia. Miren, tengo mensajes ya. Yo les preguntaba por, cosas así en el día a día, ¿no? Marcelo nos manda, por ejemplo, fotos con... Ahí ahora les leo el mensaje, pero dice: ahí están los tomates y las lechugas creciendo y preparándose para ir a la tierra. Tierra además preparada con compost. No cuesta nada, dice, y nos manda efectivamente sus plantines, digamos, ¿no? Preparados para ser plantados. Después tengo otro mensaje, por ejemplo, de Agustín, que dice: uso las hojas de la remolacha. No puedo creer que se descarte. Las prefiero incluso sobre la remolacha, dice. Por lo general se descartan mismo en la feria, cajones llenos de hojas, dice. Las semillas del calabacín son otro descubrimiento genial. Al horno con algo de sal, y pone el emoticón, el emoji del delicioso, ¿no? Algunos otros ejemplos, algunos otros piques así, prácticos. Prácticos, y Sí. usar, por ejemplo, las barbas del puerro. Para hacer chips también, para tirar sobre ensaladas. La remolacha nosotros no tiramos nada. Con la cáscara de la remolacha hacemos jugos detox o smoothie o similar. Con el bulbo, bueno, le hacemos el uso que todo el mundo le da, de ensaladas y demás. Con los tallos lo que hacemos son tartas, y con la hoja ensaladas. O sea, es un clásico que no tiras nada. No falla, además. No falla. Estábamos hablando también en la previa de las hojas de la zanahoria, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro, las hojas de la zanahoria, que yo te comentaba, por una disposición comercial de las cadenas de supermercado y hipermercados, decidieron no tenerlas más porque les complicaba el manejo, y yo hablé con una operadora muy grande, que quizás Diego la conoces, Antonella Gordillo. Antonella, y que aparte es muy dinámica y todo, y me decía que a ella se la descartan, o sea, que ella se vio obligada a dejar ese alimento en el campo, ¿no? Y una de las cosas, bueno, que tú mencionaste hoy al inicio, lo que buscamos con el concurso de cocina, entre los jueces está Hablemos Diego, ahora de eso. Sí. Es que la gente comience a utilizar la creatividad en ver cómo utiliza lo que hoy tira y dejar de tirarlo. Contemos los detalles, quiero los detalles del concurso. Estamos hablando de un concurso que busca justamente recetas que fomenten el no tirar nada, ¿no? El desperdicio cero. Exacto. Con un jurado de primera, o sea, chefs y cocineros de larguísima trayectoria que saben de lo que están hablando. Yo no sé, acá tenemos uno de los integrantes del jurado, no sé si puede decir algún pique o no, o está vedado. No, No, yo ¿Puede? creo que lo que pueda decir yo están las bases. Vamos a evaluar. No, yo decía recetas, que estabas vedado de dar algún pique en materia de recetas. No, que se compren el libro. Gracias, Diego. Por favor, es un Diego. excelente libro, excelente material que todos los cocineros deberían tener para empezar a educar a partir de sus lugares de trabajo. Creo que los cocineros Mirá, ahí hay somos... otro vehículo de educación, ¿no? Claro que porque sí. siempre tendemos a pensar en los niños. No, los cocineros Pero vos decís, en las somos cocinas hay que empezar. influyentes en la población y en lo que ellos van a comer en los restaurantes de la ciudad. Y creo que debe existir esta interacción, cocineros, productores, para
no solo enseñarles que las hojas de la zanahoria se pueden comer, que los tallos y las hojas de las remolachas también, de los nabos, hay un montón de productos que estamos desperdiciando o subvaluando, y los cocineros tenemos que dar a conocer para que formen parte de la carta, y sobre todo estacional y local, no solo por un tema de la huella de carbono, como decía Inés, es por un tema de sabor también. Un alimento que viaja miles de kilómetros y viene de otra parte del mundo no va a tener ni las propiedades ni el sabor de un alimento local y de estación. Entonces, todo esto que quizás para nosotros sea tan normal, tan básico, no lo es para la gente, porque la gente no tuvo educación alimentaria, se fue dejando la cocina de lado y se pasó a los imanes en las heladeras, y la cultura gastronómica, la identidad, se fue perdiendo. Entonces es algo que tenemos que retomar, y bueno, por suerte cada vez aparecen más emprendimientos, organizaciones, personas preocupadas por este tema desde diferentes puntos de vista, pero con un mismo propósito. Vamos a aclarar en las bases del concurso, después las podemos publicar incluso en la web, pero pueden ser recetas en distintas categorías, ¿no? Entrada, exacto, plato principal, exacto, ¿qué más? No, exacto, no, continúa, vas perfecto. ¿Voy perfecto? Perfecto. Seguí vos. Vas perfecta. Ya que estás, son 6 categorías. Son 6 categorías. En las cuales hemos tratado de ubicar a llamémosle expertos de cada categoría. Por ejemplo, Cecilia Pellegrini está en los dulces, Diego, no recuerdo qué parte estaba, porque con el concurso está Silvana, pero digo, también lo apoya en el jurado. Hay organizaciones, están todas las escuelas de gastronomía, está el BID, está la FAO, está la Universidad de Montevideo. Bueno, están todas las escuelas de gastronomía, todos los chefs reconocidos: Sergio Puglia, Franchute, Cata de Palleja, Gabriel Coquel. Digo, son 54 entre instituciones y profesionales. Impresionante el apoyo. Las categorías son entrada, plato principal, postre, conservas, dulces, mermeladas y jaleas, bebidas y fermentos, y recetas para niños. Creo que esa es la mía. Esa es la tuya, ¿no? Ahí tenés la categoría, ya la encontraste, Diego. Y después pueden participar a partir de los 6 y hasta los 12 años de edad, en el caso de la categoría niños, y a partir de los 13 años en adelante para el resto de las categorías. Justamente lo que se les pide es la receta, y después les cuento entonces en detalle hasta cuándo tienen tiempo, ¿no? Pero después están las bases mismas para que las lean con detenimiento, porque ahí están todos los detalles. Bueno, esto ayuda también, ¿no? Decimos, bueno, formas de inculcar, ¿no? Bueno, apelar a la creatividad de las recetas así en el día a día. Yo sigo recibiendo de los oyentes, y ustedes dicen si aplican o no. Hojas de apio y tallos de rúcula para pesto. Cáscara de citrus, jengibre, tallos de albahaca al agua saborizada. Todo eso al agua saborizada. Cáscara de huevo molida, calcio. Exacto. Como calcio. Síganme contando ustedes. Pero nos quedaba, Diego, también la experiencia que has recogido con los más chicos, ¿no? A partir de estos cambios que empezás a comprobar en cómo ellos entienden mucho más de este tema y cómo se transforman en el vehículo para que su propia familia también haga cambios de conciencia, ¿no? Sí, yo creo que hay un tema que es la accesibilidad a productos y sobre todo la poca accesibilidad a productos, lo que va a dinamizar nuestra creatividad a la hora de aprovechar los recursos, ¿no? Es sabido que en épocas de guerra se han hecho magias minimizando o maximizando de lo mínimo a lo que accedíamos. Creo que ahora muchas veces, y influenciados por la televisión, en lo bueno y en lo malo, me refiero a que quizás no podemos cocinar si no tenemos esto, aquello y aquello otro, y es bueno
este tipo de actividades, este concurso, para dar herramientas y mostrar que no estamos cocinando con basura, que no estamos cocinando con restos, con desechos, estamos cocinando con cosas que antes no se usaban para cocinar, y es cuestión de cambiar el chip y entender que estas otras partes de las plantas también se comen. Nosotros cuando llegamos a una escuela empezamos a hablar sobre la tierra, sobre la huerta, y empezamos a hablar sobre las partes de las plantas y qué partes de las plantas nos comemos. Muchas veces tenemos un bache en conocer las partes de las plantas, la parte de abajo, la parte de arriba. Entonces tenemos que ponernos un poco más específicos para decirle cómo se llama la parte de abajo y cuántas raíces conoces que se comen, y qué tallo conoces que se come, y qué hojas conoces que se coman, y esto entonces ¿qué es? ¿Un morrón qué es? ¿Y de dónde sale? ¿Y cómo es antes? Y siempre les hago este planteo. Sobre todo para las escuelas que tienen huertas o que planean tenerlas, ¿no? Yo siempre les pregunto, ¿ustedes pueden saber cuántas semillas tiene un tomate? Pero ¿pueden decirme cuántos tomates nos va a dar una semilla? Y esa pregunta los deja descolocados, empiezan a tirar números, hasta que a través de una reflexión se dan cuenta de que una semilla puede dar infinitos tomates si la cuidamos. Y si la cuidamos y la compartimos, vamos a tener, y si la intercambiamos, vamos a tener otros tipos de plantas. Entonces, hacer ese clic en los niños y hacerlos descubrir. El otro día lo hacíamos con liceales, y yo les hablaba sobre, porque era un liceo que hicimos con la FAO y ANEP, que hicieron una iniciativa de entornos saludables, y fuimos a un liceo en Artigas, y tenían una huerta, y ellos tenían la intención, y lo estaban tratando de hacer, de hacerla autosustentable, de vender las acelgas, de vender los tomates, y tenían claro que plantar era una actividad que, si bien les iba a dar trabajo, era como fabricar dinero, porque esos tomates los iban a vender a la comunidad, esas acelgas se las iban a vender a la comunidad, e iban a generar un recurso que podían utilizar como emprendedores para mejorar su emprendimiento, o para el uso que ellos quisieran. Entonces creo que en la educación, transmitir esta posibilidad de capitalizar un montón de cosas diariamente, como son la huerta y la cocina, creo que influyen muchísimo en la capacidad crítica de resolver esto del desperdicio cero, de maximizar los recursos. Así que todo es, me parece, educación. Por ahí va la... Pienso, hasta ahora hemos puesto mucho el foco, y en algún caso con el tema del reciclado de alimentos de alguna forma, ¿no? Pero también, ¿cómo ves, Inés, el tema cultural en general sobre el reciclaje? Porque estamos hablando también de alimentos que vienen en su packaging, ¿no? Y que también deberían tender a poner un ojo ahí, ¿no? Si vamos a tener consumidores también más responsables. Sí. Y capaz que empezamos por un lado o ponemos el foco en los alimentos, pero eso también contagia a otras cosas, ¿no? Sí, y bueno, en cierta forma está todo relacionado, lo que mencionábamos hace un rato, el alimento nutricionalmente más valioso es el que viene de la tierra, y los ultraprocesados vienen también en un packaging que es mucho más difícil de reciclar. Si pensás en un paquete de papas chips, el envoltorio es flexible, que tiene es como compuesto, tiene plástico, tiene metal. Eso hace difícil el reciclado del material. Entonces, por ese lado también nuestras decisiones de consumo impactan en los residuos que vamos a generar después. También me quedé pensando un poco en qué datos concretos se pueden llevar a las casas para incorporar. En ese sentido, algo que me parece súper importante es planificar las compras.
Exactamente, lo iba a decir. Pensar muy bien Exacto. lo que vamos a comprar y 2 veces si realmente lo necesitamos o si vamos a utilizar esa cantidad de eso que estamos comprando. Sí, tal cual. En términos de alimentos para la cocina, planificar las compras nos ayuda a realmente comprar lo que necesitamos y de esa forma evitamos que algo se eche a perder en la heladera porque me olvidé que lo tenía o algo por el estilo. Y en el resto de las cosas también, tratar de minimizar el consumo y ir también por productos a granel, cosas que minimicen el envoltorio ese, el chiquitaje de envoltorio que después suma en, sí, los pongo para reciclar, pero son residuos al fin. Entonces, si yo puedo, no sé, otro dato para implementar en las casas, compras un bidón de detergente para el lavarropa, sí, y ese bidón te lo recargan, se llevan el vacío y te traen uno nuevo. Ahí no tenés residuo. Si vas al supermercado y compras un bidón o menos volumen, seguramente pagues más y además estás generando un residuo que podrías estar evitando. Entonces, esas pequeñas cosas hacen la diferencia. Y es todo parte de lo mismo. Tengo compromiso ambiental, también me interesa, si puedo ahorrar, es más eficiente también para mi economía, también me sirve y de esa forma capaz que la gente se engancha, aunque la parte ambiental le interesa pero no tanto. Bueno, buscar por otro lado, para capaz, convencer, ¿no? a todos, claro. Ahí está, buscar argumentos para convencer a todos, dice Inés. Estamos hablando mucho de concientizar al ciudadano, ¿no? ¿Cómo ver las políticas públicas en torno a este tema? Queda mucho por avanzar ahí. ¿Se ha avanzado? ¿Hay alguno? Me mira así como diciendo... Queda. Creo que todos coincidimos que sí, que queda mucho por hacer, porque si estamos citando todos estos ejemplos, es porque, a ver, yo le comentaba a Diego el otro día, en una cadena de supermercados, en la góndola de helados, se implementaron los octógonos. Bueno, había un sabor de helados, dos marcas tenían el mismo tipo de helado y uno tenía un solo octógono que era exceso de azúcar y otro tenía los 3 octógonos. O sea, el mismo sabor. No hay manera de que el mismo sabor tengas algunos empaques con un octógono y otro con 3 octógonos. ¿Qué está faltando ahí? Inspección y multas. Entonces, si vamos a pensar desde todo lo que podría hacer hoy el gobierno para llevar a la práctica, creo que es un tema también de recursos humanos y de recursos económicos. Hay muchísimo por hacer. Inés, tú que como técnica, sí, corregime. Bueno, ahí en realidad yo creo que vamos por políticas de Estado, ¿no? Esto va más allá, trasciende al gobierno que podamos tener hoy o que podemos tener mañana. Esto hay que pensarlo en el largo plazo y trascender a capaz que a algunas cosas que a veces son dificultan. Políticas de Estado y no de gobierno. Exacto, políticas de Estado que bueno, tenemos el ejemplo el año pasado, se elaboró el Plan Nacional de Residuos, que bueno, se estuvo trabajando, se convocó un montón de organizaciones, yo fui en representación de la universidad, de la academia, había distintas organizaciones y ahí el foco era la economía circular. Estábamos pensando en un plan nacional de residuos y en lo que primero se trabajó es en minimizar la generación de residuos. Ahora también, en torno a este tema de pérdida y desperdicio de alimentos, esta semana, el miércoles, se hizo la primera reunión del grupo ampliado para definir la estrategia estrategias para minimizar la pérdida y del desperdicio de alimentos, que va a haber como un comité permanente y el grupo ampliado se hace cuando se precisa, digamos. Entonces, ahora el objetivo es para junio del 2023 tener lista la estrategia y bueno, y hay que trabajar, hay que meter cabeza y hay que convocar a personas que están en el tema. Me resultó muy interesante y me dio me quedé contenta con ver que estaban Redalco, Buen Provecho, emprendimientos que conocen una parte que capaz que
las empresas tienen otra visión y bueno, que se estén escuchando todas las voces me parece interesante. Así que bueno, soy Ahora vemos con optimista. eso también, de las empresas, ¿no? Le Sí. pregunté por las políticas públicas y las organizaciones, ahora en todo caso volvemos sobre ese otro punto. Comunicate con La Sobremesa 091-525252 o a través de las redes de Radio Mundo. Todos nuestros contenidos están disponibles en nuestra web, radiomundo.uy. Ay, no quiero que se pierdan los piques que se dan en la pausa, ¿no? Darwin, por ejemplo, estaba apuntando y sumando a lo que decía Inés respecto a la planificación de las compras, ¿no? Y cómo ordenarse en la semana, incluso para coordinar. Vos decías, hoy un aliado es el freezer, ¿no? Sin duda, sin duda. Para optimizar recursos. En casa se cocina una sola vez a la semana, y lo que sobró porque siempre hacer medidas exactas, yo creo que ni Superman, siempre te sobra algo. Bueno, eso que te sobra, que hoy decía Inés, que muere y fallece en la heladera, se conserva en el freezer. Usemos las bolsitas, no digo una marca, cualquiera de precinto y de cierre, que son reutilizables a la vez. Guardás lo que te sobró y de esos días que no sabés, abrí el freezer y te vas a encontrar con... Y rotularlo. Y rotularlo, ponerle la fecha, Después si querés. no sabemos qué es hasta que se descongela. Y ponerle la fecha, lo que es, y ya sabes que cuando abras vas a encontrarte seguro que cebolla picada, morrón picado, vas a encontrar un montón de cosas para cocinar en ese momento, ¿no? Sí, no sé cómo creo que nos falta todavía por ese lado, ¿no? Tendemos a verlo como no de todo natural, el freezer todavía. Es un prejuicio que tenemos con el freezer y con la comida congelada, cuando en realidad casi no pierde propiedades si está bien hecho, ¿no? Si está procesado de la forma correcta, que no es difícil. Que no es difícil. Y el caso que yo te mencionaba, digo, una lata de arvejas trae un montón de conservantes. La arveja congelada sola no trae ninguno, es simplemente arveja congelada, nada más. Hablábamos también sobre las etiquetas y la desconexión que tenemos todos, los que no están al tanto sobre el consumo de ultraprocesados y las etiquetas, y les comentaba fuera de... ¿Cómo es esa prueba que hiciste con los oficiales? De leer una etiqueta de ultraprocesados y hacerles entender que el primero es el ingrediente que más tienen y a medida que van siguiendo la lista hasta el último, que es el ingrediente que tiene menos. Muchos de 5 sílabas y palabras compuestas son ingredientes que desconocemos, que no tenemos en casa y que no usamos para cocinar. Entonces les preguntaba a ellos, nómbrenme ingredientes de la naturaleza que tengan más de 5 sílabas, y no lo logran porque no existen. Los alimentos de verdad no tienen etiquetas. ¿A qué venía esto? A que parte de esta política de Estado es ser firme en el etiquetado, poner impuestos más altos a productos que generan desperdicios o que generan daño físico en las personas. Entonces, y también reducir la carga fiscal impositiva a quienes trabajamos en la educación o en servir a la población con alimentos que sean naturales y que no generen ni daño ambiental ni daño físico en los consumidores. ¿Cómo ven eso? Nos quedaban algunas cosas por listar, ¿no? De qué más se puede hacer, cómo seguir avanzando, ¿no? Inés. En términos generales de estrategias, me parece que sí, establecer las políticas de Estado, establecer líneas de base, también generar conocimiento local. Ahí ya me saco el sombrero de investigadora y bueno, y hablar un poquito de eso, ¿no? Que todo esto, en la medida que nosotros generemos conocimiento, no es lo mismo el suelo en Uruguay que en otra parte del mundo. Entonces, si nosotros desde la biotecnología podemos hacer estudios que sean locales de acá,
van a servir para establecer estas líneas de base. Les cuento un ejemplo que, bueno, si bien no estamos valorizando alimentos, sí estamos participando en un proyecto con la Intendencia de Rivera, en donde ellos están tomando un montón de acciones ambientales y una de esas acciones es instalar 500 composteras en familias. Y bueno, mirá, en casas particulares, en casas, y concientizar esas familias a llevar a cabo su compostera. Entonces hay un proyecto que estamos trabajando desde el Centro Biotecnológico de Investigación e Innovación. Somos como la pata técnica, pero se lleva adelante con SEMPRE, con apoyo de la Cámara Alemana, y también participa Vermitierra. Es como un abordaje multidisciplinario que apoya a las familias a incorporar la práctica del compostaje. Y lo que nosotros hicimos en el laboratorio es estudiar esas muestras de las composteras y pasar como a ciencia lo que pasa ahí adentro. Entonces vimos la producción de CO2, que se relaciona con las emisiones de carbono, y es una forma de saber la madurez del compost. Le medimos el pH, le medimos la capacidad de germinación de las semillas, a ver si el compost es maduro, si sirve para usar en la huerta o no. Y entonces generamos como un conocimiento científico atrás de una temática local, y me parece que es interesante porque esto mismo, si la intendencia de otro departamento lo quiere implementar, ya hay información. Entonces creo que por ahí es como un pequeño aporte de la academia a soluciones locales, chiquitas, pero bueno, todo suma. Bien interesante entonces también eso, y ojalá estaría bueno, ¿no? Replicarlo en distintas, a otras escalas, en otros departamentos, y que más organismos públicos se sumen a fomentarlo. Bueno, tenemos que ir cerrando, ¿no, pelado? A ver, Oscar Romero ahí en los controles me pone la cortina de cierre, mientras que yo les cuento. Teníamos que dar las bases del concurso. Ya comentamos las categorías, pero nos quedaba pendiente hasta cuándo pueden participar con el concurso Concurso Nacional de Recetas Cocina sin Desperdicio, edición 2022. Tienen tiempo hasta el 31 de octubre de 2022, 31 de octubre, 19 horas. Pueden mandarla, por ejemplo, a concurso@aquinoseTiraNada.com. Ahí entonces, si se inspiran, veo un montón de oyentes que nos están tirando desde hoy recetas con distintos piques. Yo no quiero quemar mucho para que puedan justamente participar del concurso y no quede viciado de nulidad. Pero sepan entonces que está esa invitación. Yo les agradezco a los tres, ha sido un placer. Diego Ruete, Darwin Marigliani, Inés Tiscornia, gracias por aportarnos su experiencia, por contarnos un poquito cómo llevan adelante en su día a día y en su vida este impulso, y cómo contagian entonces a los demás. Yo me despido hasta el lunes, pero aquí en La Sobremesa ya la semana que viene vuelve Karina Novarese y comparte con ustedes entonces nuevamente otra invitación de estas lindas aquí. Ya veo, por ejemplo, tengo acá, nos llegó ya un libro de picadas para todo el año. Ya me tienta, está precioso, una gran edición. Vamos a ver después, van a escuchar entonces todos los detalles. Diego lo estuvo mirando, ¿sí? Muy bueno el libro de mi ex esposa. ¿Sí? Así que completo. Bueno, gracias a los tres, ¿eh? Un abrazo y nos reencontramos en cualquier momento. Un gusto. Sigan aquí, sigan. La Sobremesa. Repite, viernes a las 21 horas y domingos a las 14 en Radio Mundo 1170 AM.